Hola, me llamo Gabriel Reyes y yo y mis compañeros vamos a hablar sobre el tema de la sangre derramada por Leopoldo II, el genocidio de congoleños en 1885. Para entender un poquito más el tema y situándonos un poco más en una Europa que era dominante, una Europa arrasadora, devorando todo lo que encuentra a su paso, territorios, sin ningún tipo de incertidumbre, sin ningún tipo de pena, visualizándose en un gran escenario internacional donde ven esa pequeña oportunidad y ese gancho donde quiere hacerse un poquito más grandes, desarrollarse, esto dando origen y pie a la conferencia de Berlín, acontecida en Berlín en los años 80. Esta conferencia fue organizada por Alemania, África y Reino Unido, con el fin de que Europa se sirviera del territorio africano como si fuera un pastel, aconteciendo una crisis económica en ese entonces muy grave, empezando, dando pie a la explotación de recursos dentro del continente africano. Ok, empezando un poquito por Leopoldo II, rey belga. Él invadió tierras del Congo, haciéndolas como parte de sus colonias, y en estas explotando a los propios congoleños a recolectar grandes cantidades de caucho. Y este material o esta materia prima fue la misma que empezó a enriquecer la corona belga, pero ¿a qué costo? A costo de los propios congoleños, que fueron explotados con abusos físicos, psicológicos, donde si no podían llegar a la meta o a un determinado número de cauchos, los cuales tenían que recolectar, se les cobraban impuestos. Estos eran trabajos no remunerados y, repito, la explotación era grande, y si no se llegaba a cumplir, si llegaba a tener consecuencias muy graves, a veces incluso hasta la propia muerte. Ahora, retomando la idea de que para Europa el mundo es un mercado en el cual puede satisfacer sus necesidades y enriquecerse, podemos ahora mencionar las atrocidades que se ejercieron en la población congoleña y cómo éstas acabaron con casi el 20% de la población. Y es que todos estos hechos llegaron a convertirse en un debate internacional en el cual países como Francia y Reino Unido llegaron a cuestionar las decisiones tomadas por Bélgica, siendo que estos países más adelante se llegaron a cometer de igual forma genocidios en diferentes lugares del mundo. Un punto destacable es que hasta el 1908, es decir, casi 100 años después de la abolición de la esclavitud, los congoleños estaban bajo esclavitud, sin embargo con unos castigos disminuidos. Y esto lo podemos observar claramente con los 120 días de trabajo que tenían que destinar al año para el Estado. Es decir, un tercio del año tenían que dedicárselo a trabajo para el gobierno. Este genocidio es un suceso de los más atroces, ya que llevó a la muerte de entre 10 y 15 millones de congoleños. Además de que es poco mencionado en la historia, ya que podemos notar cierta similitud entre el genocidio y la Alemania nazi, pero ¿por qué no podemos observar tanta mención de esto? Pues porque África no es un continente que llame la atención, no es parte de la hegemonía mundial y no es parte de las potencias. Es decir, lo ven como un punto aparte de la historia universal, cuando a partir de esta pequeña mina o pequeño mercado, como lo vieron las naciones europeas, pudieron desarrollarse y crearse más a futuro y poder crecer tanto industrial como económicamente. Y además, otro punto destacable es que pese a la sangre derramada por él,
es decir, Leopoldo II cuenta con una escultura en Bruselas, la cual es la capital europea en la actualidad y de grandes organismos internacionales. Hola, mi nombre es Ana Pereira y pues yo les voy a hablar sobre el infierno del Congo de Leopoldo II. Primeramente pues quiero dar una pequeña introducción de quién fue Leopoldo II. Leopoldo II nació en el año de 1835, se le conoce por haber sido el rey de los belgas. Su monarquía empezó en el año de 1865 y terminó en el año de 1909. Fue pues uno de los principales dueños de una gran porción del continente africano y que pues en ese entonces era conocido como el Congo, que pues terminaría siendo la colonia bélgica. Y pues algo muy importante que se va más que nada a esta investigación es que este monarca ha pasado a la historia como por la explotación sin piedad hacia los habitantes del Congo. Quiero mencionar que el Congo era muy rico en minerales, en las maderas preciosas, en el marfil. Obligaba a los nativos a trabajar en condiciones terribles, ya que pues los castigaba físicamente a los que no lo obedecían. Aparte de que se podía llegar hasta la mutilación de manos y pies. O sea, era algo terrible, era algo sorprendente cómo llegaba a ese grado de explotación hacia los nativos del Congo. Buen día, mi nombre es Georgina Gómez y retomando los puntos de mi compañera Dana, así es, Leopoldo II fue un monarca belga, el cual tiene su historia para poder llegar a apoderarse completamente del Congo y hacer de las suyas de manera completamente abierta. Leopoldo II, para obtener el Congo, se hizo pasar como un ser humanitario, el cual, gracias a sus buenos modales y a su buena comunicación, pues logró convencer a varias naciones del continente europeo, el cual se juntó en 1885 para cederle completamente el Congo a este hombre. Por lo tanto, Leopoldo aprovechó todo este poder, el cual conjuntó, pues para tristemente esclavizar a su población y ejercer varias violaciones de derechos humanos, las cuales comentan que pueden escribirse en bastantes libros. Una de estas bastantes y atroces acciones son, como lo mencionó mi compañera, la mutilación de manos y pies. También los hacía trabajar en condiciones deplorables. Y Leopoldo II también tuvo varios puntos a favor, lo cual hizo que pues se descartara todo esto hasta que surgieron investigaciones, pero él redujo la población del Congo de 20 millones de habitantes a 10 millones de habitantes. Leopoldo lo hizo pues siendo un benefactor de las varias asociaciones que se juntaban para ayudar precisamente al Congo. Y también pues él financiaba los viajes de misioneros para ir a apoyar estas causas. Entonces, de esta manera fue que Leopoldo no fue hasta casi su muerte que se descubrieron todos sus crímenes y Bélgica pagó una indemnización a África por todo lo ocurrido. Gracias. Este acto inhumano llegó a trascender la historia, dado el caso es que múltiples países se involucraron al final de darles el caso de Estados Unidos, siendo su presidente el primero en notar y decir que estos actos eran atroces. Es por eso que los demás países de Europa serían involucrados y que este caso llegara a ser uno muy famoso.